Masejet Gitin, Dafjet Amudalef 8a, 21 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Rabbi Meir Omer, Ako Keret Israel Bejule. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Meir opina que Ako es como Eretz Israel para temas de Gitin. Y por lo tanto, si una persona, un shaliach, un mensajero, lleva un get de Ako hacia otro lugar en Israel, no es necesario que la persona diga, que el mensajero diga, Befanai Nechtav u Befanai Nechtam. En mi presencia fue escrito y firmado. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Le consultaron a Rabbi Jía Barabá la siguiente duda. A mujer Abdo le Suria, que mujer bejutza la aretz dami o lo. Antes de decir la duda, voy a dar una pequeña introducción. Una persona que está en Eretz Israel y tiene un esclavo kenaanita y lo vende a otro patrón que se encuentra en el extranjero, ¿sí? O se va a vivir al extranjero con el esclavo. La halajá es que como cuando uno está en el extranjero es prohibido, cuando una persona está en Eretz Israel es prohibido el extranjero, ¿sí? Normalmente, hoy en día ya no es tanto así porque no aplican de por sí todas las mitzvot, pero en el tiempo antes cambian todas las mitzvot. Una persona que estaba en Eretz Israel podía cumplir todas las mitzvot. Cuando se iba a Hutz Laaretz no podía cumplir muchas mitzvot. Y muchas mitzvot también hay obligación, al igual que la mujer también el esclavo kenanita, ¿sí? Entonces una persona que lleva un esclavo kenanita de Israel hacia el extranjero, por lo mismo que está disminuyendo la mitzvot, está prohibido hacerlo. Ya que está prohibido hacerlo, si una persona lo hizo, Jajamim lo multan al patrón y le dicen que está obligado a liberar a su esclavo kenanita. Entonces la Gemara le preguntaron a Rabbi Jía Barabá la siguiente duda. ¿Qué pasa a una persona que vende su esclavo kenanita de Eretz Israel a Suria? ¿Sí? ¿Dónde está Suria? En Halab, más o menos. Aram Tzová. ¿Sí? Fuera de Israel, aparentemente. La pregunta es, si Suria es como Hutz Laaretz o no es como Hutz Laaretz. ¿Es como el extranjero o no es como el extranjero? Si es como el extranjero, pues el esclavo sale libre. Y si no, y si decimos que no es como el extranjero, pues el esclavo es como el Israel, no sale libre. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, Amar lehu, tenitu a Rabbi Meir Omer, Ako keret Israel lekitin in la avadim lo vejoshiken Suria de merajá katuva. Dice la Gemara, le respondió Rabbi Jía Barabá, podemos traer una prueba de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito que también Rabbi Meir dice que Ako es parte de Eretz Israel para temas de Gitín. Más que únicamente para temas de Gitín, pero no para temas de esclavos kenanitas. Y Kolshiken Suria, que se encuentra más hacia el norte, más lejos todavía, de que no va a ser como Eretz Israel, y por lo tanto el esclavo en este caso sí saldría libre. ¿Sí? Sí sale por la multa de los Jajamim. La razón que podemos decir que sí es parte de Eretz Israel, porque va a ser como Eretz Israel, vamos a ver más adelante que Kibush Yahid, hubo Kibush Yahid. David Amelech, cuando conquistó, una de las cosas que conquistó también fue que Suria, como parte de Eretz Israel. Entonces la pregunta es si es como parte de Eretz Israel o no. Nos dice la Gemara, responde la Gemara. Vemos nuestra Mishnah, que también Ako es únicamente para Eretz Israel, para temas de Gitín, pero para temas de esclavos cananitas no. Kolshiken Suria, que es mucho más al norte, mucho más lejos. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan bishlosha derachim shavta Suria le'eretz Israel u bishlosha lechutz la'aretz. En tres cosas Suria, ¿sí?, es similar a Eretz Israel y en tres cosas es similar al extranjero. Simán Av Bar Rak. ¿Sí? Y para que nos recordemos cada una de las cosas que vamos a decir, estas 6 cosas, 3 y 3, una empieza con Ain, otra con Bet, otra con Bet, otra con Resh, otra con Resh, otra con Kuf. Vamos a verlas una por una. Primera es Afaratame que Hutzalaretz, ve a mujer Abdole Suria que mujer ve Hutzalaretz, ve me vi que mi Suria que me vi me Hutzalaretz. Dice la primero que todo, la tierra de Suria es igual que la tierra del extranjero, y por lo tanto, ya que Jajamim decretaron y dictaminaron que la tierra del extranjero es Tamé, pues también la tierra de Suria va a ser ¿qué? Tamé. 2. Una persona que vende un esclavo de Eretz Israel a Suria es como si fuese que está vendiendo de Eretz Israel al extranjero. 3. Como dijimos ahorita, y por lo tanto tiene que salir del libre. 3. Una persona que trae un get de Suria a Eretz Israel es como si fuese que está trayendo del extranjero a Eretz Israel y por tanto es necesario que diga que Befanai Nechtab o Befanai Nechtam. ¿Por qué? Porque no hay viajeros frecuentes. Entonces, en estas 3 cosas, Suria es equivalente al extranjero. Ahorita la Gemara trae de las 3 cosas que Suria es equivalente a Eretz Israel o Bishloshal Eretz Israel. 1. Hayevet b'maaser u'b'shvit que Eretz Israel. Ve'arotze likanes ba betahara nichnas ve'akones sadeh besuria que cone befarvarei Yerushalayim. Las 3 que son similares a Eretz Israel, dice la Gemara. 1.
que hay obligación de sacar maaser, diezmos, y shevi'it, la shemitah del año sabático. ¿Sí? También hay obligación en Suria como en Eretz Israel. ¿Sí? 2. La persona que quiere entrar a Suria y mantenerse puro, es posible, puede entrar. Y la demanda a preguntar más adelante, pero me acabas de decir antes que la tierra de Suria es impura. Entonces, ¿cómo que puede entrar? No cuadra, eso vamos a verlo después. Y 3, que una persona que compra un campo, compra un terreno en Suria, es como si fuese que lo está comprando en las provincias cerca de las montañas de Jerusalén. O sea, es como si fuese que está comprando un terreno en Israel. ¿Y qué me importa eso? ¿Y qué implica? ¿Y qué implica eso? ¿Qué me ayuda? Vamos a ver la Gemara. Vamos a ver uno por uno. Empieza la Gemara explicando lo siguiente. Israel. Mencionamos de que una de las cosas que Suria tiene como Eretz Israel es que las cosechas que se siembran en Suria tienen que sacar maaser y shevit, que es diezmo, y hay año sabático, que aplica nada más en Israel. Suria también es como Israel para esto. Pregunta la Gemara por qué, o mejor dicho, la Gemara aclara por qué. La Gemara dice porque esta baraita opina que la conquista de un solo individuo, ¿sí?, es una conquista. Y por lo tanto, aunque el que conquistó Suria fue ¿quién? David Amelech. ¿Y para qué lo hizo? Por él, no por el pueblo de Israel. No fue como la conquista primera de Israel, que fue para todo el pueblo de Israel, para que todos vivan. Fue únicamente para qué. Lo hizo él mismo y para él mismo, no para todo el pueblo, no para todo el pueblo de Israel. Aún así, una conquista que hizo un rey, sí lo añade y lo anexa aparte de el terreno de las fronteras de Israel, y por lo tanto tiene que dushar de Israel para que las cosechas que salgan de ahí tengan obligación de maaser y de shevi'it como Eretz Israel. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos otra de las cosas similares a Israel es que una persona que quiere guardar pureza y entrar a Suria y mantener esa pureza puede entrar sin problema. Pregunta la Gemara, vea Marta Faratame, pero antes me dijiste que la tierra de Suria es como la de Jutz Laaretz, y Jajamim decretaron sobre eso que es impura. Entonces, ¿cómo tú me dices que uno puede entrar a Suria y mantenerse puro? Dice la Gemara, no te voy a explicar. Beshedá teva umigdal. Aquí en la baraita estamos hablando en un caso cuando la persona entra a Suria, escuchen bien, dentro de una caja o un armario, ¿sí?, que está rodeado de algo. Está entrando dentro de una carroza, dentro de una caja, dentro de un armario que no está tocando el piso y está en el aire. ¿Sí? Lo están cargando en el aire y él está dentro de esa caja. Y vamos como la opinión de Revi. Vamos a ver ahorita, vamos a explicar un poquito más. De Tania dice la Gemara, Hanichnas le'etzamim beshedat teva umigdal Revi metame. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda metaher. Está escrito en la varita una persona que entra al extranjero cuando está dentro de una caja, ¿sí?, movible, ¿sí?, que se mueve, y él está dentro de esa caja. Revi dice que queda impuro si va al extranjero. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que algo puede interferir y no impurificar a la persona que se encuentra dentro es cuando es algo fijo. Pero una caja, una carroza, un armario que lo está moviendo, no se llama un ogel, no se llama una construcción, no se llama algo que interfiere, y por lo tanto, dice Revi, la persona que se encuentra dentro va a estar ¿qué? También va a estar impura. Sin embargo, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice, no, también oel zaruk, también un oel que es movible, también es un oel, y por lo tanto la persona que va a estar dentro va a estar tahor. Sigue diciendo la Gemara, y vamos a entender un poquito más, Vafilu Revi lo kamitamela beretzamim, de gazru al gusha ve alavirá, aval suria al gusha gazru alavirá lo gazru. Dice la Gemara, también Revi que impurifica en este caso es únicamente cuando va al extranjero con esta caja, con este armario y es movible. ¿Por qué? Porque en el extranjero hay dos cosas impuras, también la tierra y también el aire, el espacio aéreo. Por lo tanto, aunque la caja te ayuda a interferir de la tierra, porque no estás tocando la tierra, pero estás tocando ¿qué? El aire, y no es una buena interferencia con el aire. ¿Por qué? Porque está tirado, está movido, entonces no es una buena interferencia, por lo tanto se purifica. Pero en nuestro caso, que estamos en Suria nada más impurificaron la tierra y no impurificaron. Jamín cuando decretaron que se está impuro nada más la tierra, como dijimos en el principio de la baraita, pero no el aire, no el espacio aéreo. Por lo tanto, nuestra baraita que mencionamos antes es Revi, que oel zaruk, que un oel, una caja que es movible, no interfiere, y lo que está afuera es como si fuese que lo está tocando, pero en Suria no hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema? Porque el aire no está tamé. ¿Qué es lo que está tamé? La tierra no la está tocando. Entonces, aunque no interfiere, no está tocando, es como si fuese que está volando. Vamos a decir que es como si fuese que no tiene la caja ahí. No hay una caja que está movible, como si fuera que no hay caja, pero está volando el Señor, no está tocando la tierra, entonces seguro no se va a impurificar. El aire, no, el aire está ahora, a diferencia del extranjero.
Esta es la explicación de la baraita. Ahorita viene la Guemará y pregunta lo siguiente. Vea con esa debe Suria que coneve Farbarei Yerushalayim. Mencionamos en la baraita anterior que otra de las cosas que tiene Suria similar a Eretz Israel es que una persona que compra un terreno en Suria es como si fuese que lo está comprando alrededor de Jerusalén de Yerushalayim. O sea que para estos temas también es equivalente a Israel. Y pregunta la Guemará, ¿lema ilgeta? Está bien, es como si fuese que se lo está comprando en Israel. ¿Y cuál es la nafkamina? ¿Qué me sale de acá? Dice la Guemará, Amar Sheshat, te voy a decir, Omar, Shekotvim alav no vafiru beshabbat, para decirte que si una persona va a comprar un terreno en Suria de un gentil, puede hacer la compra y por ende escribir el contrato de compraventa, inclusive en Shabbat. Pregunta la Guemará, ¿cómo? Shabbat cerca de Ataj, está prohibido escribir en Shabbat, una prohibición de la Torah, una melajá de la Torah. No se puede escribir en Shabbat. Dice, no, me refiero aquí que de Amar Rava, Omer Lovet Kohavim veose, Ahanami Omer Lovet Kohavim veose. Como dice Rava, que se le puede decir a un gentil y que él haga la melajá por nosotros. No que uno escriba el shtar, no que uno escriba el documento de compraventa, sino le dices a un gentil que él escriba el documento de compraventa. Aquí también. Pregúntale a los segundos, pero todavía sigue habiendo una prohibición, ¿sí? No es de la Torah. Aunque todavía sigue estando prohibido, pero sigue estando prohibido únicamente de Rabbanán, no de la Torah. Y ya que una persona está comprando un terreno en Eretz Israel, entonces para poder asentar, para el asentamiento de Eretz Israel, que es mitzvah, se permitió tumbar una prohibición de Rabbanán. Entonces dice la Guemará, básicamente, que para este tema, Suria también está permitido en Shabbat decirle a un gentil, porque puede ser que se vaya el vendedor, no sé qué, quiero comprar el terreno para asentamiento de Suria, también es mitzvah, y se le puede decir a un gentil que escriba un documento de compraventa, aunque es prohibido de Rabbanán. Esto es lo que se refiere, esta es la halajá que sale de este punto de la baraita. Ok, seguimos. Ahorita la Guemará se enfoca en lo siguiente. Nosotros mencionamos en la Mishnah, y explico normalmente por qué trajimos el tema del esclavo kenaanita, porque el esclavo kenanita es muy similar al tema de la mujer que se divorcia. Y explico. De la misma manera que una persona que trae, una mujer, o mejor dicho, un mensajero, un shaliach que trae un get, un acta de divorcio del extranjero a Eretz Israel, tiene que decir fanay nechtab, fanay nechtab. También, cuando se trae un acta de libertad, de liberación, ¿cómo se dice? De libertad del esclavo, ¿sí? Un documento de liberación. ¿Ah? Bueno, get shichrur, más fácil. De una vez que Nani, también tiene que decir el mensajero que befanay nechtab, befanay nechtab. Igualmente, de la misma manera que la misma mujer, la misma esposa, como mencionamos anteriormente en las otras clases, puede traer su propio get del extranjero hacia Israel y ser mensajera y tiene que decir befanay nechtab, befanay nechtab. También el esclavo mismo puede traer su propio documento de libertad del extranjero hacia Israel y decir befanay nechtab u befanay nechtab. ¿Sí? Todo es equivalente. Ahorita la Guemará viene y nos trae una baraita respecto al siguiente caso de un esclavo, ¿sí? Tanu Rabbanán. Y cuando decimos esclavo, estamos hablando de un esclavo kenaanita, ¿sí? Obviamente. Tanu Rabbanán. Evet shehevi gito. Vekatuv bo atzmecha unechasai kenuim lecha. Atzmo kana nechasim lo kana. Prestemos atención porque ahorita la Guemará trae diferentes casos que son diferentes en algo muy chiquito, algo muy pequeño. ¿Qué pasa si el propio esclavo trajo su propio get shichrur, su documento de libertad, del extranjero hacia Eretz Israel? Puede traerlo, como dijimos, puede traerlo, pero ¿qué tiene que decir? Befanay nechtab, befanay nechtab. Pero ese documento dice algo interesante. Dice, no nada más tú mismo estás adquirido para ti, ¿sí? Tú estás adquirido para ti, no nada más que estás en la libertad, que hasta ahorita el esclavo estaba adquirido para quién, era adquisición del dueño, del patrón. Y ahorita le dice, no, tú estás adquirido ahorita para ti mismo, estás libre. Pero no dice nada más eso, dice, atzmeja unechasai kenuim lecha. Tú mismo, tu persona, y todas mis propiedades son adquiridas para ti. O sea que le está diciendo, estás libre y quiero regalarte todo lo mío para ti. ¿Sí? Pero se lo dijo en dos palabras, en dos frases. Tú mismo, ¿sí? Tu persona, y todas mis propiedades son adquiridas ¿para quién? Para ti. ¿Sí? Trajo este acta que dice estas dos cosas y dice befanay nechtab, befanay nechtab, porque tiene que decirlo, porque lo trajo del extranjero.
Ese Fanechtav sirve únicamente ¿para qué? Para certificar la parte de él mismo. Como la mujer, sirve para certificar el get, que es algo que con ella misma. Pero no sirve para certificar la parte monetaria, la parte de las propiedades que quedan para el esclavo. Y por lo tanto, él queda libre, pero las propiedades no van a ser de él. Como dijimos, ¿para qué es Fanechtav? Para certificar el documento. Entonces el esclavo puede decirlo, pero para temas de él, para su persona, que queda libre. Pero la segunda parte que dice el documento, que también las propiedades que adquiridas para ti, no queda certificado. Tiene que haber, como cualquier otro certificado de documento, 2 testigos. No hay 2 testigos, por ahorita no recibe ninguna propiedad. ¿Está claro esta alajá o no está claro esta alajá? Así nos dice la Gemara. Ahorita, así nos dice la Baraita. Viene, y otra vez, déjeme dejar claro, este caso que nos dice la Baraita es cuando en el contrato, en el documento está escrito en 2 frases: tu persona y mis propiedades serán para ti mismo. En 2, o sea, lo especifico. ¿Qué pasa? Dice la Gemara, y vaya lehu, kol nehasai kenuim leja, mau. ¿Qué pasa si no le dijo tu persona y todas mis propiedades son para ti? Si no le dijo, todo lo mío es para ti. En todo lo mío incluye ¿qué? El esclavo mismo. Pero no se lo especificó por separado. Se lo metió en el paquete. Todo lo mío, no todas mis propiedades, porque el esclavo no es una propiedad, pero dijo, todo lo mío, o bueno, sí es algo de propiedad, pero todo lo mío es para quién? Todo lo mío es para ti. En este caso, si el esclavo viene y dice Fanechtav o Fanechtav, por un lado podemos decir que también sirva para él, pero no sirva para el resto de las propiedades. O por otro lado podemos decir, no. Todo lo que decimos que el Fanechtav puede servir para él y no para el resto de propiedades es cuando se dijo en 2 frases diferentes. Cuando se aclaró en el documento, tú y el resto de los documentos van a ser para ti. Ahí ya que está en 2 frases diferentes, podemos decir de que el Fanechtav sirve para uno y no sirve para el otro. Pero aquí que se dice col, se metió dentro del paquete en él, se puede ser que en este caso, ya que no se puede, o al revés, ya que se puede para él, pues también se va a poder para las propiedades. O ya que no se puede para las propiedades, no se va a poder para él. Aquí no se puede dividir este documento. ¿Tienen la duda de la Gemara? Esa es la duda de la Gemara. Dice Abayé, Amar Abayé, tienes toda la razón. En este caso, dice Abayé, ya que mencionaste, metiste todo en una sola, no separaste a él con las propiedades, sino me dijiste todas las propiedades y lo incluiste a él en esas propiedades. Ya que el Fanechtav que dice, ¿sirve para qué? Para él quedar libre, pues también sirve Fanechtav ¿para qué? Para el resto de las propiedades. Pregunta la Gemara, o mejor dicho, Raba viene y discute. Amarle Raba le dice a Abayé, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Entiendo que él puede adquirirse a él mismo y salir de libertad porque es similar al documento de divorcio de una mujer. Entonces sirve Fanechtav para él. Pero ¿por qué va a servir para él adquirir todas las propiedades? Tiene que certificar el documento con 2 testigos y no tiene que servir para eso. Y cuando Abayé escuchó eso, dijo, ¿sabes qué? Voy a retractarme. Pero se retractó para el otro lado, no como Raba. Hadar Amar Abayé, mitosh lo kana nehasim lo kana atzmo. ¿Sabes qué dice Abayé? No, en vez de decir que ya que para él sirve para las propiedades, voy a decir al revés. Ya que no sirve para las propiedades, pues tampoco, él mismo tampoco queda libre. ¿Sí? Porque no puedes dividir, porque es una sola palabra. Y también Raba discutió con eso, no me cuadra, porque Bishla maneja, Amale Raba Bishla maneja simnonikni mi dave aquí mushtarot. El atzmo... pero mi idea aquí un shtarot de alma, el atzmo likni mi idea aquí tisha. Dice, él amarraba ejadze, atzmo kana o nehasim no kana. Raba viene y le dice, tampoco me cuadra esta opinión, porque entiendo que las propiedades no las adquiera. ¿Por qué? Porque es como si fuera el resto de certificaciones, el resto de documentos que se necesitan 2 testigos y aquí no hay testigos, entonces no puede adquirirlo. Pero él mismo, ¿por qué no se puede adquirir según lo último que estás diciendo? Si esto debería ser equivalente a una mujer, al get isha, que de la misma manera que sirve cuando dice Fanechtav, sirve para el divorcio, pues también aquí debería servir para la libertad. Por eso Raba viene y opina y discute que en ambos casos, ya sea que dijo, sí, ya sea que el esclavo le dijo, ya sea que el patrón le dijo, tú mismo y tus propiedades los separó, o ya sea que le dijo, todas mis propiedades incluye en las propiedades del esclavo, en ambos casos decimos que efectivamente cuando viene el esclavo y dice Fanechtav, sirve para la libertad propia y no sirve para qué, para adquirir el resto de las propiedades. ¿Está claro? Entonces tenemos una discusión básicamente. Entonces repito, vamos a resumir antes de que sigamos. Cuando el patrón le mandó un documento al esclavo que dice Atzmeja unejasai kenuim lach, o sea que lo dice en 2 partes, tú, tu persona y las propiedades son para ti,
ahí decimos que el esclavo puede ser Fanech Tab, le sirve para él y no para las propiedades, porque lo dijo en dos. Sin embargo, si dice Kol Nejasai que no imlach, no especifica el esclavo y el resto de las propiedades, sino dice todas mis propiedades son para ti, que está incluido ahí el esclavo. Entonces, en este caso hay Mahloket. Según Abayé decimos que no se puede dividir esto, ¿sí? Y por lo tanto, ya que no sirve Fanech Tab para el resto de las propiedades, tampoco sirve para la libertad propia. Y según Rabba dice, no señor, no hay ningún problema y tú puedes venir y dividir este lenguaje general y dividir esta declaración, ¿sí? Y decir que ¿qué? Se llama Palginan Dipura, vamos a ver. Y decir que el Fanech Tab sirve, aunque fue dicho en general, sirve para el propio y no sirve para el resto de las propiedades, como si fuese que dijo como si fuese que dijo, cuando dijo una sola cosa, es como si fuese que dijo, según Rabba se puede dividir y decimos que es como si fuese que dijo dos declaraciones, como si fuese que le especificó tú mismo y el resto de las propiedades. Así dice la Gemara. Básicamente, repito otra vez, según Rabba, una declaración, cuando la persona dice Kol Nejasai, todas mis propiedades, no especifica el esclavo por aparte, sino lo mete dentro de esas todas propiedades, no hay ningún problema, aunque es general. Una sola declaración puede ser dividida y que sirva para algo y no sirve para la otra cosa. Sirve para la libertad propia y no sirve para el resto de las propiedades. La pregunta es como quién Rabba opina que se puede dividir. Aparentemente la lógica es de Abayé, que si no sirve para algo, pues tampoco sirve para otro. No puedes dividir cuando yo te digo una sola palabra general, para esto sirve, para el otro no sirve. ¿Me lo tomas todo? No me lo tomas. ¿Sí? Amarle Rabada Barmatna le Rabba. Le dice Rabada Barmatna a Rabba. Keman, ¿como quién tú vas? ¿Cuál es tu prueba que se puede, que podemos venir y hacer Palginan Dipura? ¿Qué significa este concepto? Repito, ¿cómo sabemos que se puede dividir una sola declaración en dos? Una sola declaración, dividirla en dos. Para algo sirve, para otra cosa no sirve. ¿Cómo sabemos que se puede? Dice la Gemara que Rabbi Shimon de Amar Palginan Dipura. Voy como la opinión de Rabbi Shimon, que opina que se puede dividir una sola declaración en dos. ¿Dónde está este Rabbi Shimon? ¿Dónde vemos esto? Dice la Gemara de Tnan, está escrito en la Mishnah Masejet Peah. Masejet Peah está escrito lo siguiente: Akotev kol nechasav leavdo, yatza ben horin, shier karka kol sheu, lo yatza. Rabbi Shimon Omer, leolamu ben horim, ad sheyomar kol nechasai netunim leploni avdi, chutz mechad mi ribo shebaem. Explico y después aumento. Mejor dicho, traduzco lo que dice la Mishnah y después aumentamos. La Mishnah Masejet Peah dice lo siguiente: ¿qué pasa una persona que le escribe a su esclavo, todas mis propiedades son para ti? Kol nechasai netunim lach. Todo lo mío le dice a sus esclavos para ti. ¿Sí? Y está incluido ¿qué? El esclavo. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque le dijo todo para él. Vamos a decir que el documento está certificado, todo. Automáticamente el esclavo sale para Jerut, sale libre. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si le dice todas mis propiedades son para ti? ¿Sí? Menos un terreno. Deja un terreno por afuera. En este caso, opina Tanakama, no sale el esclavo libre. ¿Por qué? Porque ya que de por sí en este documento no fue especificado especialmente de que el esclavo sale libre, sino fue mencionado general, todas mis propiedades son para ti. Y por otro lado, demostró que no quiere dar todas de verdad, sino quiere dejar un terreno aparte que no se lo quiere dar. Puede ser que aparte de ese terreno, también quiere dejar por aparte ¿qué? Al esclavo. Entonces el esclavo en este caso no sale libre según la primera opinión, según Tanakama. ¿Está claro? Así dice la primera opinión. Sin embargo, viene Rabbi Shimon y dice, no señor, en todos los casos el esclavo saldrá libre completamente. Menos en un caso que le dice, escuchen bien, todas mis propiedades son para ti, menos una parte de 1,000 o de 10,000, menos una parte, básicamente. Y no le especifica qué parte. Ahí que no le especificó qué parte, puede ser que esa parte ¿quién es? El mismo esclavo. Ahí es que no sirve. Pero si le especifica menos un terreno, el terreno no sale y el resto sale y también el terreno no va a pertenecer para él, pero el resto de los terrenos sí van a pertenecer a él y adicionalmente él mismo va a salir libertad. Tenemos una discusión. Ahorita fíjense bien. Cuando Rabbi Shimon dijo su opinión, dijo Leolam hu ben Jorim. Siempre él saldrá libre. De la palabra Leolam, siempre, mashma, podemos deducir que se refiere a decir que en todos los casos que podemos decir que no dejaron al esclavo por fuera, ¿sí?
O sea, que no lo dejaron por fuera del contrato, que no dijeron menos una parte de mis propiedades, que ahí podemos decir que sí el esclavo. Cuando no podemos decir que el esclavo, cuando especificaron básicamente qué es lo que dejaron por fuera, efectivamente el shtar siempre, el documento siempre va a servir ¿para qué? Para liberar al esclavo. Inclusive que en ese caso, por ejemplo, si una persona dice menos un terreno y no especifica el terreno, ¿sí? No especifica el terreno. En ese caso, ¿qué va a pasar? Una persona que dice, todas mis propiedades van a ser para... Un patrón le dice a su esclavo, todas mis propiedades van a ser para ti, menos un terreno, no especifica el terreno. ¿Sí? Entonces, en este caso dijo menos un terreno. ¿Puede ser que se refiere al esclavo? Según Rabbi Shimon, no. Menos un terreno, no está esclavo. ¿Sí estamos claros? Pero, ¿qué terreno va a recibir el esclavo? Ninguno, porque no especificó qué terreno. Dijo un terreno, ¿qué terreno? Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Entonces, no sabemos. Entonces no va a recibir ningún terreno el esclavo. Según Rabbi Shimon, en este caso, ¿va a servir el get para él mismo o no va a servir? Va a servir, dice Rabbi Shimon, Leolamu ben Jorim, mientras que no tengas una sospecha que el esclavo quedó fuera de este documento, sirve. Y aquí no tenemos sospecha de que quedó dentro del documento. Estamos claros de que ¿qué? Mejor dicho, no tenemos sospecha de que quedó fuera del documento. Porque ¿qué quedó fuera del documento? Menos un terreno, y él no es terreno. Entonces, ¿qué? Entonces, seguro el esclavo en este caso debería ¿qué? Salir libre. ¿Sí? Pero un segundo, vemos de aquí que Rabbi Shimon opina que aunque aquí en este último caso, otra vez, ¿cuál es el último caso que estamos deduciendo? Cuando el patrón le dice al esclavo, lo repito, todas mis propiedades, todo lo mío es para ti, menos un terreno. En este caso, menos un terreno, no especifica el terreno. En este caso, mashma que ¿qué? De que no va a recibir ningún terreno, porque no sabemos qué terreno es, pero él mismo, Leolamu ben Jorim, él mismo sí va a salir libre. Vemos de que, aunque dijo Kol Nehasai, todas mis propiedades son para ti, y solo una dejó fuera, decimos de que Kol Nehasai aplica para él mismo nada más, y él queda libre, pero el resto de los terrenos no lo recibe, porque no sabemos al final cuál es. Significa que según Rabbi Shimon, Palginan Dipura, una misma palabra, una misma declaración de Kol Nehasai, se divide y decimos está bien para él mismo, para él como persona y queda libre, y no para él resto de los terrenos. Vemos el concepto de Rabbi Shimon de Palginan Dipura. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque tú me dices de que Rabba opina como Rabbi Shimon, pero no me cuadra que me digas algo así. ¿Por qué? Veja amar a Rabbi Yosef, Barmaniu me amar a Nachman, afalpi shekiles Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, alajá que Rabbi Meir. De Tania, que sheneimru dvarim nifnei Rabbi Yossi, kara alav hamikra ze sefatay mishak, meshiv devarim nechochim. No me cuadra, dice la Gemara, porque Rabbi Yosef Barmaniu me dijo en nombre de Rab Nachman, que aunque Rabbi Yossi alabó a la opinión y a las palabras de Rabbi Shimon que mencionamos ahorita, pero la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir, como la primera opinión. Se dice la Gemara, ¿cómo tú? Y como está escrito también en la baraita, que cuando dijeron las palabras de Rabbi Meir que están acá y de Rabbi Shimon, enfrente de Rabbi Yossi dijo las palabras de Rabbi Shimon que son muy bonitas, Sefatay Mishak Meshit Devarim Nechochim, que es apto para recibir un beso esas palabras. O sea, que son buenas, bonitas palabras, pero al fin y al cabo, aunque son bonitas palabras, la palabra de Rabbi Shimon, aún así la halajá es como ¿quién? Como la primera opinión. Se pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Cómo tú, Rabba, dices que te estás basando en tu propia opinión? ¿En quién? ¿En Rabbi Shimon? Si Rabbi Yosef Barmanium en nombre de Rab Nachman nos comentó que Rabbi Yossi dijo que la halajá es como ¿quién? No como Rabbi Shimon, sino como Tanakama, como la primera opinión. No entiendo. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Umia Mar Nachman Haji? La Gemara pregunta así, pero toda la pregunta de la Gemara está basada que Rabbi Yosef Barmanium me dijo en nombre de Rab Nachman que aunque alabó a Rabbi Yossi, a Rabbi Shimon, la halajá aún así es como ¿quién? Como Rabbi Meir, como la primera opinión. Pregunta la Gemara, ¿Umiyama Rab Nachman Aji? ¿Acaso Rab Nachman opina así, que no vamos como Rabbi Shimon, sino como la primera opinión, de que no palguinan dipurá, que no se divide una declaración? No me cuadra, ¿por qué? Veamos Rabbi Yosef Barmanium, Rab Nachman, digo Rabbi Yosef Barmanium en nombre de Rab Nachman, este mismo Rab Nachman, Shchimera, escuchen este caso, Shchimera es una persona que está agonizante, se dice, ¿verdad? Agonizando. Shekatav kol nechasav leavdo, ve'amad, joser ba nechasim, ve'no joser ba even. חוזר מהנכסים עד שגמראו, ואינו חוזר בעבד, שהרי יצא עליו שם בן חורים. Rab Nachman dice, ¿qué pasa a un agonizante, una persona que está agonizando, que le escribe todas sus propiedades a su esclavo kenanita? ¿Sí? Y después se curó y se recuperó el agonizando, de esta persona que estaba agonizando. ¿Sí?
Dice la Gemara, dice la Nachman, la halajá es que aunque escribió todas las propiedades para su esclavo kenanita, y dentro de esas todas propiedades, esa misma declaración incluía ¿a quién? A él mismo. Una vez se recuperó, se retracta y no sirve este regalo para tema de las propiedades, pero no para el tema de él mismo, del esclavo. ¿Por qué? Porque ya que cuando le entregó eso ya salió un nombre sobre él de que ya está libre, entonces no queremos que haya confusión y él queda libre. ¿Sí? Explico un poquito más para que entendamos. Hay una halajá que un shchim merá, una persona que está agonizando, cuando dice algo, inclusive sin testigos y sin kinyan, recae. O sea, no tiene que ser escrito, recae. ¿Por qué? Porque está muriendo. Lo que dice, por eso es lo que dice el muerto, la persona antes de fallecer, se tiene que cumplir. Pero obviamente es porque es shchim merá, porque está agonizando y se va a morir. Pero si al final se recuperó y no murió, no falleció, entonces se retracta. Entonces si la persona una persona agonizando regaló a alguien a otra persona, al final se recuperó, el regalo no tiene fuerza únicamente si se muere, pero si no se muere, la halajá es que se retracta. Entonces aquí también nos dice eso, se retracta para todas las propiedades que le dio, pero para él, para su persona, para el esclavo, no se retracta. ¿Por qué? Porque ya salió nombre sobre él que es libre, ya queda libre. Dice la Gemara, vemos aquí Meforash, que Rabbi Yosef bar Maniume, en nombre de Rab Nachman, dice que aunque el agonizante dijo Kol Nehasai, todas mis propiedades, una sola declaración, decimos que al final cuando se recupera, ¿sirve para qué? Sirve para él mismo y no sirve para el resto de las propiedades. ¿Qué significa eso? Palginan dibura, dividimos una sola declaración. Y decimos que para una cosa sirve, para otra cosa no sirve. Entonces dice la Gemara, no me cuadra. Tú antes me dijiste que Rab Nachman dice que Rabbi Shimon dijo algo muy bonito, pero la halajá no es como él, sino como Rabbi Meir. No, pero aquí vemos que Rab Nachman dijo que sí decimos Palginan dibura. O sea, como Rabbi Shimon. Dice la Gemara, te voy a explicar que no hay contradicción entre Rab Nachman contra Rab Nachman, y todo va a quedar claro. El amar Rabashe, Hatam, Hainu Tama Mishum Delav Kerot Gitahu. Dice la Gemara, en verdad, no hay duda que decimos como Rabbi Shimon el concepto de Palginan dibura. Y también Rab Nachman está de acuerdo en eso. El concepto que sin una sola declaración general, Kol Nehasai, se puede dividir para una cosa para él y no para que sirva para la propia persona que queda libre, el esclavo, y no para el resto de las propiedades. Palginan dibura como Rabbi Shimon. No hay ningún problema con eso. Pero Rab Nachman me dijo que en la Mishnah de Peah la halajá es como Rabbi Meir. Dice, no, la halajá es como Rabbi Meir por otra razón. No porque Rabbi Meir opina que no dividimos una declaración general. También Rabbi Meir opina que la dividimos. Solo que ahí Rabbi Meir opina que no sirve. ¿Por qué? Por otra razón. Mishum delav kerot gita. Y explico. Está escrito en temas de gitín, documentos de divorcio de mujeres. Está escrito de katabla sefer keritut. ¿Qué es sefer keritut? Tienes que dar un acta de divorcio, que ese acta de divorcio causa una ruptura y división entre los dos. ¿Sí? O sea, el tema de divorciarse es ruptura, división completa. Igualmente, aprendemos un documento de libertad, de liberación de un esclavo kenanita, aprendemos de un acta de divorcio. Y también el Get Shichrur, el documento de liberación, tiene que ser un sefer keritut, algo que rompe, que hace una ruptura y división completa entre el patrón y el esclavo. ¿Qué significa división completa? Explico un poquito más, vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a decir que un hombre quiere divorciar a su mujer y le dice, te divorcio, pero tienes que cumplir toda la vida una condición que sea así, así. El hecho que tiene que cumplir una condición no es una ruptura completa, está que todavía la mantiene, no sirve, si es una condición eterna, por ejemplo. O sea, aquí también, Sefer Keritut, aquí tiene que ser una ruptura completa entre el patrón y el esclavo. Y por lo tanto, en el caso que la persona dice, volvemos a la Mishnah Masejet Peah, cuando el patrón dice, Kol Nehasai, todas mis propiedades son para ti, menos un terreno específico, ¿sí? Entonces, ya que el esclavo no fue mencionado claramente, sino fue incluido general en Kol Nehasai, en todas mis propiedades, y al mismo tiempo, ya que dejó algo por fuera, y puede ser que también, aparte de esa cosa, demostró que quiere dejar algo por fuera, puede ser que aparte de eso quiere dejar también el esclavo por fuera, no hay una demostración clara y específica de que está haciendo una ruptura completa entre el patrón y el esclavo, porque puede ser que el esclavo está dejando por fuera, puede ser que sí, puede ser que no. Ya que no hay una ruptura clara y una división clara entre los dos, por eso es que Rabbi Meir opina que no sirve el Get Shichrur, pero no por Palginan dibura. También Rabbi Meir puede ser que opina que normalmente se puede dividir una declaración, pero aquí el tema, aunque puedas dividir una declaración, pero puede ser que él también quedó por fuera, puede ser que sí, puede ser que no, entonces no hay una ruptura clara y específica. Por lo tanto, según Rabbi Meir no sirve, pero en verdad Rab Nachman opina, entonces repito, Rab Nachman opina que sí podemos hacer Palginan dibura, y por eso dice que en Shchim Merah sirve para liberar y se puede retractar para el resto de las cosas. Entonces, si hay Palginan dibura, sí podemos dividir la declaración. La razón que él opina Rab Nachman, que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir en Mishnah Masejet Peah, es porque aunque decimos Palginan dibura, ahí no va a servir. ¿Por qué?
Porque no está claro. No va a servir el esclavo que salga. ¿Por qué? Porque no está claro de sus palabras de que está haciendo esta división, esta ruptura. No hay keritut, no hay krot, kerot, gitahu. Y por eso que Rabbi Meir opina que no, y Rav Nachman opina, por eso Rabbi Meir opina que no sirve, y Rav Nachman dice que la halajá es como Rabbi Meir. Pero de todas maneras, dice la Gemara, ahorita nos cuadra lo que queríamos decir antes también. ¿Cuál es la base de Raba que podemos hacer palginan diburá? ¿Cuál es la base de Raba que podemos dividir una declaración? Aquí lo vemos, Rabbi Shimon, Meforash, Palginan Dibura. Ah, pero dijeron que la halajá es como Rabbi Meir. No, Rabbi Meir discute por otra razón. No porque no decimos Palginan Dibura. Seguimos un poquito más. Vimos en la Mishnah, al final de la Mishnah, que una persona que lleva un get de un lugar a otro lugar dentro de Eretz Israel, no es necesario decir, el mensajero no es necesario que diga Befanai Nechtav o Befanai Nechtav. Volvemos al acta de divorcio, ¿sí? Y al final la Mishnah dice, como no es necesario que diga Befanai Nechtav o Befanai Nechtav, no va a quedar certificado el documento. Y si eventualmente vienen personas y dicen que es falso, pues va a tocar que traer 2 testigos para reconocer y certificar dicho documento. Pregunta la Gemara, Ar Kama. ¿Qué es lo que me dice? Si vienen eventualmente unas personas que dicen que es falso, ¿cuántas personas? 1, 2, ¿cuántas personas? Y Leimar Arhat, si es una sola persona que viene y dice que el documento es falso, veamos Rabbi Yohanan, le dibrá kolen arar bepachot mishnaim. Ve el arar treutreninu, maijas de samnachtani, smohan. Dice la Gemara, si tú me dices que es solo uno que viene y dice que es falso, Rabbi Yohanan ya nos dice que en todas las opiniones no existe ir en contra de un documento, una sola persona. Si hay un documento firmado, tiene suficiente fuerza, y si viene una persona y dice es falso, no se le cree. O sea, ¿por qué necesitas venir y certificar el documento? Ni se le cree. Sin certificar el documento ni se le cree. Tenemos que decir que los que van a venir eventualmente a decir que es falso, ¿cuántas personas son? No una, sino 2. Pero si son 2, como tú certificas el documento, ¿con cuántos testigos lo certificas? Con 2. No, pues cuando digo Befanai Nechtav, estamos hablando cuando no dice Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Entonces 2 dicen que es falso. Y 2 vienen después y dicen que ¿qué? Que no, queda certificado, es 2 contra 2. Entonces, ¿por qué le crees? Tú me dices, si hay gente que dice eventualmente que es falso, trae 2 testigos y certifica el documento. También trae 2 testigos y certifica el documento, es 2 contra 2. ¿Por qué le crees a uno más que a otro? Si 2 vinieron a decir que es falso y 2 dicen que es certificado, que está certificado el documento y no es falso, es 2 contra 2. ¿Por qué le crees a uno más que a otro? Dice la Gemara, tenemos que decir, Ela Arar de Baal. Aquí estamos hablando de un caso que viene solo uno a decir que es falso. Y aunque normalmente a uno no se le cree en contra un get, en contra un documento, aquí estamos hablando cuando el caso, uno, ¿quién es? No es cualquier persona. Es el mismo esposo que escribió el get. Él tiene un poco más de fuerza que uno normalmente, que otro cualquiera, porque él fue el que escribió el get. Por lo tanto, en este caso, sí nos puede alterar la validez del documento, pero cuando ya vienen 2 y certifican, obviamente 2 es más fuerte. O sea, el esposo que equivale a 1,5, entonces tiene fuerza de hacer problema, de escuchar su argumento de falsedad, pero los 2 tienen mucho más fuerza que él y por lo tanto queda certificado. Y cuando ya vienen 2, no le hacemos más caso a el argumento que dijo el esposo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.